A ver, parece que ya está. Veamos, entonces esto va a ser un resumen de lo que es un capítulo de bioquímica. Muy bien, un resumen de lo que van a ser biomoléculas. Listo, listo. Bien, entonces vamos a recordar que alimentariamente podemos catalogar a las biomoléculas de tres diferentes formas. Principalmente vamos a encontrar a los carbohidratos, a las proteínas y a las grasas. Decía que los vamos a encontrar de forma alimenticia porque se nos van a presentar en forma de alimentos. Entonces tendremos a pensar que los carbohidratos son aquellos aquellos a los que regularmente les llamamos harinas. Siempre tendemos a asociar esta idea, por ejemplo, con el trigo. El trigo es una planta con un alto contenido de carbohidratos, de la cual obtenemos harina. Y con ella hacemos diferentes alimentos, por ejemplo, pastas. Si lo pasamos a otros alimentos como el maíz, podemos elaborar masa y etcétera. Los cereales son una fuente de carbohidratos. Así también lo son las frutas. Algunas frutas tienen un alto contenido en carbohidratos. Por ejemplo, los plátanos, las manzanas, guayabas y todos aquellos que tengan un sabor dulce. Es decir, a los carbohidratos los vamos a reconocer porque presentan sabores dulces. ¿Qué pasa con las proteínas? Una forma de asociar a las proteínas es con las carnes. Las carnes tienen un alto contenido en proteínas, o podríamos decir que es una forma de ver las proteínas. A las proteínas también las podemos encontrar en formas fluidas, por ejemplo, en la leche. La leche es un alimento que tiene un contenido proteico muy alto. Bien, ¿qué pasa del lado de las grasas? Las grasas las vamos a pensar siempre como los aceites o esa parte que sí percibimos precisamente como aceitosa al gusto cuando probamos algún alimento. Puede ser directamente un aceite, ¿no? Como aquí está el ejemplo del aceite de aguacate, tenemos aceite de oliva. Entonces, como decía, alimenticiamente los podemos pensar así, a grandes rasgos. Es la forma más común en la cual los podemos pensar porque vienen en nuestro plato del buen comer. Nos los catalogan así, ¿no? Como los carbohidratos, proteínas y grasas. Esta es una forma de introducirnos al estudio de las biomoléculas. Sin embargo, vamos a ver que, ok, sí las podemos pensar así, pero cada una de estas moléculas tiene propiedades diferentes y dadas gracias a la interacción o los enlaces que se forman en cada una de las moléculas que forman a estos grupos. Y bueno, para eso estuvimos introduciéndonos anteriormente a la estructura de las biomoléculas. Bien, vamos a expandirnos un poco más y vamos a hablar acerca de los carbohidratos. Como decía entonces, son aquellos que se perciben principalmente por su sabor dulce. Ok, y aquí tenemos la imagen de una molécula que ya habíamos armado con anterioridad. Esta molécula cíclica que nos representaba un carbohidrato. Hay que recordar que primero en la naturaleza se van a encontrar en su estructura de silla. Va a ser diferente encontrarlas en una silla o en su forma cis, que también le llamábamos de bote. Ok, entonces tiene su forma de silla y esta forma es tridimensional. ¿De acuerdo? Otra característica de esta molécula es que cuando la armamos, veíamos que tenía en su extremo de cada molécula una terminación con un oxígeno y un hidrógeno. Habíamos hablado de lo que pasaba cuando se junta una molécula de hidrógeno con una de oxígeno, formaba un dipolo. Esto significa que la molécula va a tener la capacidad para realizar un trabajo, gracias
a esa diferencia de cargas que se está presentando en esta terminal. Ajá, porque decimos que las moléculas cuya carga es neutra no puede hacer nada o no nos sirve para la vida. Solamente aquellas moléculas que tienen la capacidad de hacer algo con esa inercia guardada, con ese dipolo, nos van a servir pues, para la vida. Ujú. Bien, entonces, otra repercusión de tener este grupo alrededor de todo el ciclo, de toda la pentosa en este caso, es que electrónicamente vamos a tener una nube de electrones alrededor de esta molécula. Electrones muy disponibles, es decir, que pueden realizar trabajo. Y bueno, decíamos que esto era gracias a su geometría. Ok, pero eso fue la vez anterior. Actualmente, o mejor dicho, en esta imagen lo que tenemos es la unión de dos moléculas de azúcar. Esto es posible gracias a un enlace que se conoce como el enlace glicosídico. El enlace glicosídico es aquel que nos permite unir las unidades de glucosa o de monosacáridos, ya sean la fructosa, la galactosa o en el caso de lo que hicimos, la glucosa. Cuando unimos esas unidades, decimos que tenemos una condensación. La condensación es la reacción que nos permite unir o acoplar unidades de monosacáridos. Cuando es el proceso inverso, se produce una hidrólisis. Y se dice hidrólisis porque vamos a obtener agua a partir de este oxígeno que formaba el enlace glucosídico. Bien, eso ocurre con el enlace glucosídico, o eso es lo que nos permite juntar o separar unidades de azúcares. Esto es a través de una forma, o mejor dicho, es a través de un enlace que se conoce como el enlace covalente. No hablamos mucho acerca del enlace covalente, pero lo estuvimos trabajando cuando estábamos hablando de la distribución de cargas electrónicas en la formación de moléculas. El enlace covalente es aquel que se va a dar por esa compartición, digamos, de electrones en los extremos de esta molécula. Y termodinámicamente es un enlace fácil de hacer y fácil de deshacer. Por eso es que, hablando en términos alimenticios, los azúcares nos permiten obtener energía de una forma muy económica, muy disponible, precisamente por todo esto que estuvimos hablando. La geometría, las nubes de electrones ricas que tenemos en esos extremos y la formación de enlaces. Si hasta aquí todo va bien, ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando unimos más de un enlace glicosídico? Glucosídico o glicosídico es en realidad equivalente, solamente que glicosídico se refiere a azúcares en general, y glucosídico es el caso puntual de la glucosa. Bien, continuando con lo que habíamos visto entonces, esta molécula podía formar enlaces covalentes prácticamente en cualquier lugar en el que tú le quites ese grupo de OH. Ahorita no lo quiero llamar hidroxilo porque esa es otra cosa. Pero prácticamente en cada uno de esos lugares de la molécula y por la geometría que tiene, tenemos la oportunidad de formar o condensar azúcares. Esta propiedad es la que nos permite formar azúcares ramificados. Y aquí tenemos una imagen de lo que pasa cuando tenemos esa cadena que se repite varias veces. Tenemos la capacidad de formar redes complejas de carbohidratos. Y como habíamos comentado, son redes económicamente, o mejor dicho, que son económicas de hacer y de deshacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando juntamos muchas de estas redes? Vamos a formar cadenas muy largas. Algunas de ellas van a formar azúcares o se van a transformar en otro tipo de azúcares cuando se hayan
acoplado en suficiente número. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de la amilosa y podemos ver que tiene restos de maltosa representados en estos puntos y restos de glucosa. ¿Qué significa esto? Que en estas cadenitas hay diferentes tipos de azúcar, ya no nada más hay uno como decíamos hace rato, que era la glucosa. Podemos juntar diferentes tipos de azúcares y formar azúcares más complejos y con propiedades diferentes. Un ejemplo, bueno, ya yendo al ejemplo, no tenemos, por ejemplo, el almidón, es el típico ejemplo que tenemos cuando formamos estas ramificaciones. El almidón son cadenas de azúcares condensadas con enlaces glicosídicos. Entonces aquí ya vemos algo más real, ¿no? De dónde encontramos estas azúcares condensadas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando vamos a una tienda de materias primas y compramos glucosa? Como nos las venden, es como un jarabe. Y si recordamos un poco de por qué molecularmente es fluido, hay que recordar que entre más pequeña la molécula, más capacidad tiene de ser fluida. Entonces, por eso la podemos encontrar también en esa presentación, a la glucosa. Y bueno, son azúcares diferentes. Una glucosa de un azúcar que viene en almidón. Bien, para ejemplificar un poco más esto, para extenderlo un poco más, habíamos visto un documental del proceso de nixtamalización. Estas redes de glucosa se pueden formar, o mejor dicho, se tienden a formar más en las plantas. Y en este caso puntual, en las semillas de la planta, la semilla del maíz. Las semillas generalmente tienen eso, que acumulan mucha energía en forma de azúcares complejos, ramificados o conectados, como en el caso del almidón. Lo que veíamos en el documental es que los enlaces covalentes tenían empaquetada esas redes de azúcar. Y lo que ocurría en el proceso era que ya no nada más habíamos aprendido a acceder a esas fuentes de carbohidratos, sino que ahora además habíamos aprendido a insertarles calcio a esas moléculas o esas ramas de azúcares. Por eso es que lo convirtió en un alimento tan rico, porque pasó de ser una harina a ser una fibra, gracias a ese proceso de nixtamalización y de reorganización de esos paquetes de glucosa. Y bueno, todo lo que implicaba, ¿no? O sea, es un proceso de enriquecer alimentos. Lo interesante que tiene es que lo haces, bueno, ya regresando a ese caso, ¿no? Es que tienes la cal directamente de la tierra. Ese es un proceso que termodinámicamente es, ¿cómo lo vamos a llamar? Bueno, es interesante. ¿Por qué? Porque ¿de dónde obtenemos el calcio normalmente nosotros? De la leche, de algún animal o de alguna fuente así, de algo que vivió previo, que tuvo que sacar el calcio de la tierra e incorporarlo a su organismo. Ya no lo estamos obteniendo de una fuente biótica, sino de una fuente abiótica, lo cual casi no pasa en la naturaleza. Imagínate, entonces, agarrar piedra, meterle el calcio de esa piedra a un carbohidrato y ahora que el cuerpo lo pueda aprovechar, es algo que, bueno, es algo que yo pienso que deberíamos agradecer, ¿no? El hecho de poder comer tortillas de repente con este proceso de nixtamalización. Y que como vieron que en el proceso de romper esas fibras nos daba acceso además a otros nutrientes del maíz, como aminoácidos, ciertas proteínas y otros minerales. Pero bueno, todo eso ya quedó visto en el documental, pero bueno, la actividad era para relacionarlo con esto. ¿Cómo se forman esas redes de carbohidratos? Bien, y para terminar ese pequeño resumen, bueno, ya dijimos que son parte de nuestra dieta y que en este caso, en esta hoja de maíz que tenemos, para regresar al caso del nixtamal,
van a formar esas tiritas que a veces vemos en las hojas. Estas líneas que tiene la hoja son estructuras de la planta, pero que se disponen de esa manera precisamente gracias a la economía de ensamblar gracias a enlace glicosídico. Bien, eso fue la primera parte. Vamos a pasar a los lípidos. Ok. Los lípidos son casi todas esas cosas que cuando entran en contacto con agua se separan. El típico ejemplo es el aceite. ¿Qué pasa con el aceite? Aquí está. ¿Qué pasa con el aceite? Cuando lo ponemos en agua se separa. Ya también explicamos un poco las bases de por qué ocurre esto, pero para refrescar hay que recordar que las grasas tienen una parte hidrocarbonada, es decir, en la cual se forman enlaces de hidrógeno con carbono. Y cuando el carbono quedaba saturado de hidrógenos, le iba a dar una carga estable a la molécula, es decir, la molécula ya no iba a tener carga. Y que cuando entraba en contacto con una molécula con mucha carga o muy polar, como lo era el agua, se rechazaba, precisamente porque el dipolo del agua no ejercía efecto, así como de imán, sobre la cola carbonada que ya estaba llena, ¿no? Que ya no quería interaccionar con cargas. Y bueno, esa era la razón por la cual se formaban esas capas que vimos que funcionaban para formar membranas y demás. Pero bueno, cuando encontramos esa característica en una molécula, seguro va a ser una grasa. Ajá. Y bien, si nos preguntamos qué sustancias cumplen con esa condición, bueno, los aceites, como decíamos, ¿no? El aceite de oliva, aceites de nueces, aceites de ajonjolí, de lo que te imagines, esos aceites cumplen con esa condición, que se separan del agua. Los lípidos tienen presentaciones muy diversas. Algunas de ellas, por ejemplo, incluyen formas de vitaminas. Cuando compramos en la farmacia vitamina E, encontramos que es una pastilla, no sé si a alguien se le ha roto alguna vez, que cuando no una pastilla, se me olvidó la forma farmacéutica. Es este medicamento que cuando lo ponchas se queda como un aceitito precisamente. Es una vitamina que viene en esa forma de grasa. ¿Quién más cumple con eso? Ok, las ceras y las parafinas, por ejemplo, cuando una vela se derrite, ¿no? Se forma también como una cera. Y si pones esa cera en agua, no se diluye. Las ceras de abeja, por ejemplo, también son un tipo de grasa, son un tipo de lípidos. Y bueno, así como estos que son visibles, hay otras sustancias en bioquímica que no son tan evidentes o que no las vemos tan fácil como estas. Pero bien, como estaba diciendo, entonces tenemos que están dadas en una naturaleza muy diversa. La forma general de clasificarlos es esta que tenemos aquí. Vamos a echar una leída. Bien, lípidos es el nombre que le damos a todas estas biomoléculas. Vamos a leer por acá abajo. Los lípidos que tienen ácidos grasos se conocen como saponificables. Esto por una cuestión que no tiene que ver mucho con la molécula, aparentemente. Pero se conocen como saponificables porque son grasas con las cuales puedes obtener jabón. Anteriormente se hacían jabones con residuos de grasas o de pseudoanimales. Entonces, todas aquellas grasas que se pueden transformar en jabón se conocen como grasas saponificables. Pero bueno, hay otro tipo de grasas que no se pueden convertir en jabón, pero que también cumplen con esta condición de que se separan del agua. Y eso se conocen como insaponificables. Vamos a revisar primero a estos porque son en los cuales no nos vamos a detener. Terpenos. Los terpenos, vaya, los vamos a encontrar principalmente en formas
farmacéuticas, digamos, porque cuando estudiamos terpenos es inevitable que terminamos hablando de sustancias vegetales, como aquellos que les dan la aroma o el olor a ciertas plantas. Son algunas son sustancias que dan pigmentos o que también forman vitaminas en las plantas o que forman aislantes de las propias plantas. Entonces, terpenos queda más reservado a esa parte botánica, o al menos ahorita la queremos organizar ahí. Otra clasificación son los esteroides y son los que ya habíamos hablado al inicio. Las vitaminas y cierto tipo de hormonas o de ácidos biliares se clasifican en ese tipo de biomoléculas y se les conoce como esteroides. Las prostaglandinas, que ahora mismo no las vamos a abordar, ya que se trata de hormonas y esto corresponde a otra área. Bien, entonces esta es la parte que vamos a reservar un poco y vamos a extendernos un poco más a hablar de los ácidos grasos. Pero bien, antes de leer la clasificación, vamos a entender a qué se refieren los lípidos con ácidos grasos. Nosotros armamos el ácido graso la ocasión pasada cuando armamos, o bueno, cuando explicamos la cola hidrocarbonada. Entonces, hasta ahí ya al menos estamos familiarizados con los ácidos grasos. Lo que quiero sacar ya nada más de aquí es que son, o les quiero poner nombre, ¿no? Es lo que quiero hacer en realidad. Los lípidos saponificables pueden ser algunos lípidos o proteínas, es decir, proteínas unidas con lípidos. Tenemos, por ejemplo, los acilglicéridos, que son lípidos que están formados con una cola hidrocarbonada y una parte de glicerina. Por eso decimos los triglicéridos, porque una parte con glicerina y una parte con la cola hidrocarbonada. Esos entran acá y son los que vamos a abordar un poco más desde el punto de vista molecular. Bien, habíamos quedado en que una forma de leer esa cola hidrocarbonada, a la cual ahorita le vamos a llamar ácido graso, era de esta forma, con esta nomenclatura. Ajá, a través de ese diente de sierra, donde dijimos que cada vértice representa un carbono y quedaba implícito que ahí estaba su hidrógeno. Bien, eso es un ácido graso. En lo que sí hablamos un poco más fue en la estructura molecular de ese ácido graso. La primera información que tuvimos fue acerca de, nuevamente, la isomería cis y la isomería trans. Dijimos que los ácidos grasos pueden tomar la forma de un ácido graso cis cuando tienen doble enlace. Hay que recordar que el doble enlace le da cierta estabilidad a la molécula a no permitir que rote. ¿Y qué pasaba con el trans? El trans ciertamente también tiene un doble enlace, pero tenía la distribución de cargas, vamos a repetirlo aquí, ¿no? Pues más distribuida. Con el cis tenía una distribución de cargas más junta y que por tanto estaba haciendo más interacción o estaba ahí como entrando en conflicto estos dos brazos que tenemos acá. En cambio la trans, y dijimos, ¿no? Que es como tener las manos separadas, o sea, el trans está quitado de la pena, ya es flojo, no puede hacer nada el trans. Aquí voy a pedir que hagamos la actividad. Vamos a volver a armar la molécula cis y a volver a armar la molécula trans. Aquí vamos a dejar un espacio, pausamos a ver qué hacemos. Pero bien, una vez que esté armada la molécula cis y una trans, vamos a ver qué va a pasar. Si tuviéramos un espacio chiquito, un espacio del cual queremos optimizar el espacio, ajá, ahí volvemos a repetir, ¿no? O sea, del cual queremos optimizar las dimensiones. Ajá, eso queremos decir. ¿Cuál de estas dos moléculas, geométricamente hablando, nos va a ocupar más espacio o va a ser más fácil empaquetar? Nos respondemos 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Bueno, aquí vamos a dejar un poco más de tiempo para que lo pensemos, pausamos, a ver qué hacemos, pero hagámonos esa pregunta. Ok. La respuesta es que los cis tienden a estar más desordenados. Son como unas piezas que no se pueden acomodar. ¿Por qué? Porque el trans como que hace o es más fácil empaquetarlo, ¿no? Por ejemplo, al trans, si ponemos varios trans encima de él, los ponemos a ordenar mejor. En cambio, con el cis, ¿qué pasa? Al tener ese codito, como que deja un espacio ahí que no puedes ordenar. Entonces, por eso el cis es más, es lo que decíamos, ¿no? Es más difícil de ordenar y el trans es más fácil de empaquetar. Vamos a hacer aquí un punto y aparte. Vamos a quedarnos con esta idea de las geometrías, del cis y del trans. Y vamos a explorar ahora sí esta clasificación de ácidos grasos. Es importante retomar lo de las moléculas para entender la clasificación. Los ácidos grasos se pueden clasificar como saturados o insaturados. Ya habíamos resuelto también la cuestión de por qué se llamaban insaturados. Insaturados por el doble enlace y los saturados porque es la pura cola, sin enlaces dobles. Hablando en cuestión alimenticia, como habíamos dicho al inicio, los saturados son los que vamos a encontrar como origen, o los que van a tener como origen los animales, o que van a estar relacionados a una dieta animal. Por ejemplo, el tocino cuando lo empezamos a calentar, saca grasa, y cuando se enfría es como una manteca, ¿no? O sea, se queda como dura, es espesa. La mantequilla también. Ciertos productos lácteos también tienen esa característica de que traen grasa, por ejemplo, los quesos, ¿no? Ese tipo de grasa generalmente es una grasa saturada, mayoritariamente saturada. No quiero decir con esto que el tocino es 100% grasa saturada, ¿no? Porque el animal también trae cierta cantidad de ácidos grasos insaturados, pero mayoritariamente son saturados. ¿Dónde más encontramos ácidos grasos saturados? Si los vemos por el origen vegetal, vamos a hablar de lo que son las mantecas, por ejemplo, la manteca de coco, aceite de palma o ciertos alimentos procesados. Tienen ácidos grasos saturados, y entonces hay que recordar, entonces, sin doble enlace. Bien. Entonces, este que tenemos en esta imagen de acá es 5, 4, 3, 2, 1, 0 es saturado, claro. Vamos a hablar un poco más de los insaturados. Los insaturados, como ya ahora sí tenemos bien claro, son los que tienen un doble enlace, al menos un doble enlace en su estructura. Y son estos que tenemos acá, son estos que armamos, el cis y el trans. Vamos a hablar primero de los cis. Los ácidos grasos cis pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados. Esto solamente se refiere a la cantidad de doble enlace que vamos a encontrar entre carbono-carbono. Y recordando siempre que geométricamente el cis le va a meter un codo a ese aceite. Y entre más codos va a ser una molécula más desordenada. Ajá, ahí está. Bien, entonces lo de mono o poliinsaturado solamente se refiere a eso. Y bien, vamos a seguir avanzando con este cuadro. Aquí tenemos una nomenclatura que se usa en química orgánica para describir dónde se encuentran las insaturaciones de esos ácidos grasos. Y se usa la nomenclatura de omega. Por eso conocemos a ciertos tipos de grasas como omegas. Lo hemos oído seguramente, nuevamente, regresando a la parte alimenticia, en que ciertos tipos de alimentos tienen omegas, ¿no? O que hay que consumir cierto tipo de alimentos por su alto contenido de omegas. El omega 6, el omega 3 o el omega 9 solamente se refiere al número
de carbono que tiene ese doble enlace, pero solamente es por eso, y de ahí viene. Retomando esta idea de que los cis tienden a ser moléculas muy desordenadas o muy torcidas, si lo queremos ver así, por esos codos. Bueno, esto nos da una ventaja, que al ser más desordenadas o tener más esa estructura amorfa, impide que se ordenen. Entonces, por eso es que también son fluidos. Por eso es que el aceite de oliva o esos aceites o el aceite de pescado